Son las 9 de la mañana con 30 minutos exactos. Regresamos a esta primera edición de Radioanálisis y como es tradición, durante los días martes, nuestra sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, donde le damos el espacio a las diversas instancias relacionadas con los núcleos Milenio para conocer su trabajo, también cuáles son las iniciativas que están impulsando y el desarrollo de diferentes propuestas e ideas para nuestra sociedad. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy, pero muy interesante porque a lo largo del tiempo y especialmente en las últimas décadas, el cambio de uso del suelo en Chile ha conducido a una pérdida de una gran superficie de bosques nativos debido a un progresivo reemplazo de estos ecosistemas por ejemplo, la expansión agrícola, forestal y también urbana. Esto ha conllevado una pérdida de la biodiversidad y servicios ecosistémicos esenciales para las comunidades locales, además de, obvio, los desastres naturales como incendios, inundaciones y sequías que se intensifican cada año en este contexto de cambio climático y, como les contaba también, cambio de uso del suelo. En este contexto, la restauración ecológica surge hoy como un enfoque clave para recuperar los ecosistemas únicos de Chile y así aumentar la resiliencia de los ecosistemas y mitigar también los efectos del cambio climático. Para hablar respecto de este tema, ya está con nosotros el académico de la Universidad de Concepción, investigador asociado también del Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales, CECIEP, Cristian Echeverría, a quien les damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Cristian? Muy buenos días. Buenos días, Claudio. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Mencionar también que Cristian dirige el Laboratorio de Ecología de Paisajes de la Universidad de Concepción y la iniciativa Foresta Nativa y recientemente fue invitado también a participar como miembro del Comité Asesor Nacional de Restauración, instancia organizada por los Ministerios de Agricultura y Medio Ambiente en la que se debatirán los alcances de un Plan Nacional de Restauración de Paisajes. Cristian, para comenzar esta conversación y también para que todos podamos entender bien de lo que estamos hablando, qué entendemos cuando se habla de restauración ecológica. Sí, bien, gracias por la pregunta, Claudio. Es importante, desde el punto de vista de la especialidad, de la disciplina, discernir entre lo que es restauración ecológica y otro tipo de recuperación de ecosistemas. Cuando hablamos de recuperación ecológica, restauración ecológica en particular, y siguiendo los estándares internacionales de restauración ecológica, es un proceso intencional, humano, que busca recuperar un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido. Lo que hace es volver a poner en una trayectoria sucesional que tenía el ecosistema antes de su destrucción, volver a ponerlo a esa trayectoria, pero ahora hacia un objetivo justamente en relación a un ecosistema de referencia. La restauración ecológica se basa en tener un modelo de referencia, un ecosistema de referencia, que es algo, una condición intacta, una condición ideal a la que queremos llegar. Eso es diferente a cualquier otro tipo de acción o actividad que buscamos recuperar vegetación o ecosistema, en la cual no necesariamente se basa en tener un ecosistema o modelo de referencia. Ese punto es importante y si podríamos profundizarlo, porque claro, uno cuando habla de restauración se le viene a la mente de inmediato la restauración, por ejemplo, que se hace a nivel del arte o de la arquitectura, cuando se trata de reflejar de manera más fielmente lo que era ese cuadro o esa, por ejemplo, en Chiloé, esa iglesia, respecto de lo que era originalmente. En el caso de la restauración ecológica es algo similar. ¿Cómo funciona en ese sentido? Buen punto, Claudia, es un buen ejemplo. Justamente la restauración ecológica busca volver a poner o a recuperar los atributos, las características que tenía el ecosistema antes de su destrucción. Parecido a una especie, ¿cierto?, de pintura que queremos restaurar mediante el arte. Lo que queremos hacer acá entonces es buscar recuperar esos atributos. Y básicamente son tres atributos cuando hablamos de ecosistemas. La composición, es decir, qué especies lo componen; la estructura, es decir, el arreglo espacial, los individuos más altos, más bajos, cómo están distribuidos en el espacio; y lo otro son las funciones, los procesos, es decir, qué interacciones entre ellos tienen, entre sus componentes. La restauración ecológica busca recuperar esos atributos y no solamente uno de ellos, sino que busca recuperar de esta forma la complejidad de un ecosistema, lo complejo, lo diverso, la integridad de un ecosistema y no solo un componente, por ejemplo, la especie o un cierto tipo de cobertura que me interesa.
Cristian, ¿cuáles son las principales complejidades al respecto? Porque cuando, por ejemplo, se habla de destrucción de ecosistemas, muchas veces, y lamentablemente, hay muchas especies, ya sea de flora y fauna, que se extinguen definitivamente, no dejan de existir y ya no hay cómo reemplazarlos. ¿Cómo se hace precisamente ese trabajo cuando, por ejemplo, el grado de intervención es tan profunda que se requiere, en cierta forma, de reemplazar precisamente esa fauna o esa flora que finalmente dejó de existir lamentablemente por esta degradación? Sí, uno de los principios de la restauración ecológica es usar el mayor y mejor conocimiento disponible exista en ese momento para los practicantes de la restauración ecológica. Cuando no es posible ya encontrar la especie, uno puede documentarse en información histórica, en literatura científica o incluso en conocimiento local, en conocimiento indígena, para poder entonces reconstruir, para poder entonces definir un modelo de referencia. En muchos casos, y es así en Chile, muchas especies y ecosistemas han desaparecido de forma irreversible. Es ahí entonces la misión de los practicantes, de los restauradores ecológicos, de poder entonces usar el mayor conocimiento disponible para poder entonces recuperar esos ecosistemas que han sido destruidos. En la zona centro-sur del país hay muchísimas especies que han desaparecido a una escala local y también incluso han desaparecido en el país. En ese caso tenemos que justamente tratar de evitar que los ecosistemas y especies que están más vulnerables a desaparecer, desaparezcan o se extingan en un futuro cercano. La práctica de la restauración ecológica lo que busca también es evitar avanzar en la destrucción. La restauración no justifica la degradación, eso es muy importante. No porque voy a degradar más, entonces después voy a restaurar. No, tiene que ir acompañado de la conservación o protección de ecosistemas y sus especies. Claro, no es un chip libre de decir, claro, como alguien lo va a restaurar, aquí lo puedo destruir ahora, total, más adelante se arregla. Hay también como un trabajo, entre comillas, de prevención también. Correcto, correcto. Eso es muy importante, especialmente en nuestros países, Latinoamérica, en Chile, donde existe una destrucción histórica de muchísimos ecosistemas, muchas especies que están extintas y algunas especies extintas en estado silvestre. Y en el caso de ecosistemas, ya varios ecosistemas están pronto al colapso, a desaparecer en Chile, y eso justamente son nuestra atención. Por ejemplo, los bosques maulinos. Hemos estado nosotros caracterizando estos ecosistemas de referencia, estos modelos, antes que desaparezcan. Y cada vez mucho más escaso poder encontrar lugares que son intactos, que son modelos de referencia para futuras acciones de conservación o de restauración. Imagínate que desarrollamos este Plan Nacional de Restauración y ya no tendríamos o no tuviéramos, imagínate, ecosistemas de referencia, de bosque de alerce, de bosque de araucaria, de bosque de ruil, de bosque de roble de Santiago, etc. Entonces es urgente registrar esos ecosistemas antes que desaparezcan. Cristian, ¿por qué se considera este tema como un enfoque clave? Bueno, algo has mencionado durante tus respuestas, pero concretamente para recuperar, por ejemplo, los ecosistemas únicos de Chile y también atenuar o revertir los efectos también del cambio climático. Es muy importante que la restauración ecológica se desarrolle como una práctica y se escale también a nivel nacional e incluso pueda ser incluida en instrumentos de planificación, en subsidios, en programas de gobierno o en cualquier estrategia que apunte hacia la crisis climática o hacia la crisis también en biodiversidad. Mediante la restauración ecológica, tú buscas recuperar lo que decía anteriormente, esa integridad, esa complejidad de un ecosistema. Tú no intentas simplificar un ecosistema, que es lo que a veces se suele hacer mediante otras prácticas. Por ejemplo, una clásica reforestación regular, equidistante entre cada planta, tiene un objetivo que puede ser bastante, ¿cierto?, plausible, muy bien, pero cuando queremos ya recuperar ecosistemas que habían anteriormente, la restauración ecológica, mediante sus enfoques y sus principios, permite entonces avanzar a recuperar esa complejidad que no la podríamos recuperar si no fuera usando todos estos enfoques y todos estos atributos como base. Teniendo un ecosistema de referencia es justamente nuestro modelo para poder avanzar. Estamos conversando con Cristian Echeverría, académico de la Universidad de Concepción, investigador asociado del Núcleo Milenio Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales CECIEP, de nuestra sección Milenio al Aire, en esta ocasión hablando de restauración ecológica de los bosques nativos en Chile. Cristian,
¿hasta qué punto un ecosistema es recuperable o se puede restaurar? Pienso, por ejemplo, no sé, en el fenómeno de la desertificación, que cada vez va avanzando más hacia el sur de nuestro territorio. Es cosa de ir por la carretera y ver cómo cada vez los cerros están más pelados, por decirlo de alguna forma, cerca de acá de la región metropolitana, algo que hace un par de décadas no era así, estaba todo verde. ¿Hasta qué punto un ecosistema se puede recuperar? Porque también, por ejemplo, pienso en prácticas que se hacían o eran más comunes antiguamente, como por ejemplo destruir un bosque y replantar eucaliptos, por ejemplo. Y ahí ya supuestamente estaba hecho el trabajo porque ya se había puesto un árbol, siendo que era quizás mayor el grado de afectación. ¿Cómo se ve ese sentido, ¿no? Pensando, por ejemplo, en aquellas zonas o terrenos que llevan bastante tiempo siendo afectados por este tipo de degradación? Dentro de lo que es la restauración ecológica existen varios enfoques que se pueden hacer. Dentro de uno de ellos es la reconstrucción de un ecosistema. Es cuando ya no tienes nada y tienes que partir de cero, incluso recuperar el suelo, las propiedades del suelo, los nutrientes del suelo. En otros casos existe donde tú solamente aplicas lo que se llama una regeneración asistida. Es decir, plantas ciertas especies. En el caso de bosques, tú estableces ciertas especies para iniciar el proceso. Lo que nosotros hemos visto en varios tipos de ecosistemas que hemos trabajado entre la región de Valparaíso y la región de los lagos es que los ecosistemas responden cuando los asistimos. Es impresionante cómo existe un potencial en diversos tipos de ecosistemas, un potencial de restauración. Existe todavía la posibilidad en muchos de ellos. En algunos casos hay que partir con una reconstrucción y si es necesario se hace. En otros casos, simplemente partir un poquito más avanzado, es decir, una regeneración asistida o bien una regeneración natural, donde solamente tú quitas el disturbio, quitas el agente que provoca la destrucción y un ecosistema es capaz de recuperarse. Pero sí es importante poder considerar todas las posibilidades que tiene la naturaleza al momento de recuperarse. Es impresionante lo que uno como ser humano puede hacer para revertir esta tendencia de la destrucción que hemos tenido y pasar a una tendencia, a una cultura más bien restaurativa. Bueno, es bastante esperanzador lo que nos dice en ese sentido y claramente es una buena noticia este trabajo que se está realizando en torno a la restauración ecológica, pero me imagino que aquí se requiere de mucha ayuda también, porque ustedes, los investigadores, quienes están día a día trabajando en esto, pueden poner todo su esfuerzo en hacer este trabajo de restauración, de recuperación de territorios, de ecosistemas, pero poco se puede avanzar si, por ejemplo, a nivel de políticas públicas no hay también un trabajo que apoye precisamente esto. No se saca nada con restaurar un bosque si hay una actividad productiva X que está constantemente degradando ese ecosistema. ¿Cómo ven también en ese sentido la necesidad también de que esto sea visto no solamente como algo propio de la academia, sino que prácticamente un trabajo de Estado? Efectivamente, en los compromisos determinantes, los NDC de Chile de cambio climático, aparece en lo que es la restauración de paisajes, como también en lo que es el proyecto de cambio climático, se debería vincular en este caso lo que es el concepto de restauración ecológica. Ya no es una cosa de la academia, como tú bien dices, debe conectarse a los instrumentos de política pública, a los incentivos, etcétera. Es importante que aceleremos la tasa de restauración así como también aceleramos en su momento la tasa de destrucción. Chile te presenta una destrucción a escala nacional de muchos ecosistemas. A la misma escala deberíamos entonces nosotros iniciar programas de restauración ecológicas, diversos. Pueden ser programas, pueden ser planes, pueden ser incentivos, pero es necesario que esto ya trascienda hacia lo que es la sociedad en general, a los tomadores de decisión. Hoy día, mediante la restauración ecológica, podemos recuperar la sustentabilidad de ciertos paisajes. Cuando ya escalamos esto, dejamos algo local de un predio, por ejemplo, y lo llevamos a una escala de paisaje, ya podemos nosotros ahora recuperar otros atributos que no podemos recuperar a una escala local. Cuando ya vemos esto, que sucede a una escala local, se benefician más personas. Recuperamos más procesos que no pudiéramos recuperar a una escala local. Hoy en día el desafío que enfrentamos con lo que es la mitigación y adaptación del cambio climático, la restauración ecológica juega un rol muy importante, es muy importante. Tenemos muchos ecosistemas ricos en biodiversidad,
ricos en carbono que debemos recuperar y debemos también mantener. Por eso es muy importante que esto se inserte también en instrumentos de planificación territorial, no solamente, como tú decías, en la academia, también se conecte con instrumentos de planificación territorial para que se haga un manejo integral del territorio, donde la restauración ecológica sea reconocida como una actividad central, como también otras que se produzcan en los territorios. Cristian, en ese sentido, ¿cómo se vincula a la comunidad en este proceso? Porque de partida son los principales afectados, producto de la destrucción de los ecosistemas. ¿De qué forma también se puede activar, por decirlo de alguna forma, a las diferentes comunidades para que también participen de este trabajo de restauración de los ecosistemas? Nosotros el año 2007 comenzamos un programa de restauración ecológica de Araucaria en la zona de Carahue, con un propietario y con sus hermanos que son vecinos de la propiedad, con Juan Enrique de allá de Temuco. Es impresionante el compromiso que las comunidades o propietarios tienen con ciertos ecosistemas porque se ven identificados con ese tipo de ecosistema. Esa fue un área históricamente destruida para extraer oro en la zona de Carahue. Y ahora lo que se está haciendo es revertir. Pero tú dices, pero Araucaria crece muy lento. Pero ¿sabes qué no importa? El compromiso de los propietarios en el largo plazo es clave, es fundamental para empezar un proceso de restauración ecológica. Nosotros no vamos a ver esa Araucaria produciendo piñones, pero sí hemos hecho de volver a poner el ecosistema, dar el puntapié inicial, como en un partido de fútbol, ¿cierto? El puntapié inicial a sonar el pito para que ese ecosistema vuelva a recuperar. Y esa es la misión que tenemos que hacer. Y ahí es clave cómo las comunidades o propietarios han estado respondiendo. También tenemos nosotros otra condición, con propietarios en otras regiones de Chile, también en áreas protegidas del Estado, y son diferentes desafíos, pero en general sí se ve una muy buena recepción de parte de las personas de poder comprometerse con esto en largo plazo. También hemos tenido que hacer muchísimas capacitaciones, entrenamiento, transferencia de conocimiento para otro sector que también hace las operaciones a gran escala. Contratistas, por ejemplo, empresas que han tenido que emigrar de la clásica cosecha forestal a la restauración ecológica. Y eso ha sido también tremendo, como también ha sido tremendo ver que las autoridades ambientales, por ejemplo, la Superintendencia de Medio Ambiente o otras instituciones como ella, ya incluyen la restauración ecológica como una posibilidad de compensación. Y hay empresas que ya están incluyendo no la reforestación en línea, sino que también ahora la restauración ecológica, en la cual tú replicas el modelo del ecosistema de referencia, es decir, replicas la naturaleza, no lo que el ser humano dice. Cristian, por último, bueno, todo este trabajo que se está llevando a cabo en torno a restaurar los ecosistemas requiere en muchos de nosotros un cambio de paradigma, por así decirlo, un cambio de visión respecto de lo que es el habitar un ecosistema, del ser en el territorio, en el fondo. En ese sentido, te quería preguntar respecto del trabajo que ha realizado CECIEP precisamente para concientizar respecto de esto y educar principalmente acerca de la importancia de la restauración ecológica de los bosques y de los ecosistemas. Dentro de CECIEP justamente hemos sido bastante precursores de conectar el trabajo de la academia con las políticas públicas. Ya varios hemos sido, ¿cierto?, en cierta forma como evangelizadores de poder, ¿cierto?, transferir nuestro conocimiento, no solamente quedarnos en la academia. Dentro de CECIEP hemos hecho muchas actividades también con escuelas, con jóvenes, y ahora estamos trabajando también en la edición de un libro para un público en general. La idea es poder transferir este conocimiento, que la restauración ecológica sea alcanzable para todas las personas, no solamente los especialistas. Y lo que también buscamos dentro de CECIEP es poder promover la práctica de la restauración ecológica, que también en un futuro, ¿por qué no pensar que se profesionalice esta disciplina de la restauración ecológica, especialmente en Latinoamérica, como también ya sucede en otros países? Pero es importante conectar las políticas públicas, conectar todos estos instrumentos con la restauración ecológica, donde la gente se vea tentada a restaurar, la gente se vea atraída por restaurar. Pero para eso implica, ¿cierto?, poder hacer un cambio, como tú decías, de paradigma. Ya tenemos que movernos de una cultura, ¿cierto?, de la destrucción, movernos a una cultura de la restauración, es decir, pasar, ¿cierto?, a recuperar.
Y eso es súper importante para pensar la sustentabilidad. No podemos nosotros hoy día decir, tengamos ecosistemas, paisajes sustentables, si ellos aún están todavía degradados o destruidos. Cristian, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Realmente ha sido muy interesante conocer el trabajo que se está haciendo ahí en CECIEP respecto de este tema y para todas nuestras auditoras y auditores que quieran conocer más el trabajo en esta línea y en todas las líneas de investigación que lleva a cabo el Centro para el Impacto Socioeconómico de las Políticas Ambientales, puede visitar el sitio www.ceciep.cl. Ahí está toda la información para que usted pueda revisar las publicaciones y todo el trabajo que se realiza en este núcleo milenio. Cristian, nuevamente, muchas gracias por haber estado con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias, Claudio. Hasta luego.